compartir mi pantalla y contarles un poco qué es lo que a grandes rasgos yo el día de hoy tengo para compartir con ustedes. Yo quisiera, ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, yo quisiera el día de hoy trabajar sobre una de mis principales líneas de investigación que tiene que ver con la cuestión epistemológica de la educación inclusiva. Y desde ahí poder llegar a lo que dice la segunda parte de esta presentación, que es la epistemología del sur global, que no es una gran epistemología, sino son varias epistemologías, todas ellas posicionadas, ¿no? Pero que van a entrar en contacto de alguna manera con aquello que llamamos educación inclusiva. También señalar que buena parte de las imágenes que van a acompañar mi presentación las he tomado de la artista visual india Nalini Malani, quien trabaja sobre cuestiones de la India postcolonial, pero también cuestiones sobre opresión racial, opresión de mujeres en el contexto de la India, ¿ya? Entonces, bueno, sin más preámbulos, comenzamos, ¿les parece? Lo primero que yo quisiera el día de hoy es que pudieran anotar esta pregunta o por lo menos tenerla en su cabeza y que es la pregunta que nos dice ¿qué entendemos por educación inclusiva? En un momento de la historia del pensamiento en la que la pregunta por el qué, que es una pregunta metafísica, pero también es una pregunta que induce en muchos casos a cuestionamientos, porque se entiende que las preguntas que implican por el qué o por la naturaleza de las cosas estarían directamente relacionadas con un tratado normativo. Yo no voy en esa dirección. Cuando yo les pregunto qué entendemos por educación inclusiva, es lo que cada uno va construyendo desde su vivencia, desde sus saberes previos en torno a este campo. Entonces esta pregunta la vamos a retomar al final de mi presentación para que ustedes la tengan presente y vayan pensando algunas cuestiones al respecto. Ya. Ahora sí, ¿cuál es el propósito que yo tengo? Es uno y solo, que es entender esto que llamamos educación inclusiva y su relación con la otredad o la alteridad del latín, más allá de toda la forma del adverbio o la forma adjetival, perdón, que imputa la educación especial, ¿ya? Porque pareciera que la gran comprensión que la corriente principal hace sobre inclusión es justamente vincularse a la idea de educación inclusiva desde la educación especial. Y yo quisiera dejar muy claro que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial. Ya son dos cosas completamente distintas y a pesar de que este sea un secreto a voces, en la práctica todavía este error se insiste y es muy evidente, sobre todo en la formación docente, en de pre y posgrado, ¿no? Sobre todo en muchos programas de doctorado sobre educación inclusiva que se imparten en México, se estructuran a partir de este error, del emparejamiento de las formas didáctica, epistémica de la educación especial como parte de la inclusiva, pero también se insiste mucho en este error a nivel de las políticas educativas. Para abrir el debate, yo siempre coloco esta imagen que es de Christopher Bolas y que nos dice una cuestión que para mí es súper importante y dice, a menudo descubro que aunque estoy trabajando en una idea sin saber exactamente qué es lo que pienso, estoy pensando una idea que lucha para que yo la piense. Y esta idea de Christopher Bolas es lo que pasa hoy día cuando nos empezamos a vincular con el campo de la educación inclusiva. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera, cuando Bolas dice, estoy trabajando en algo que no sé lo que es exactamente, pero eso que no sé qué es exactamente, qué forma tiene o qué es, me invita, me empuja, me insiste para que yo siga pensando sobre eso. Y esto es lo que pasa hoy día cuando nos vinculamos al campo de la inclusión. En el campo de la inclusión, lo que más conocemos no es la educación inclusiva, es el deseo de otra cosa, pero en estricto sentido no conocemos con exactitud aquello que nombramos como educación inclusiva. Lo que conocemos es el deseo epistemológico, ontológico, didáctico de otras formas de pensamiento que erróneamente están vinculados con la educación especial, con alguna
y con algunas asociaciones apresuradas con el postestructuralismo, ¿no? Pero cuando nos preguntamos qué es exactamente esto de la educación inclusiva, nos remite a la pregunta por su índice de singularidad o su identidad científica. En estricto sentido, muchas personas dedicadas gran parte de su vida académica a investigar sobre esto no son capaces de explicar con exactitud qué es la educación inclusiva. Por lo tanto, la inclusión hoy día tiene el nivel epistemológico tiene el mismo problema que la interseccionalidad. No la podemos explicar con exactitud, pero sí la reconocemos en la práctica cuando la vemos. Y esto de alguna manera es preocupante, porque de alguna manera no sabemos definirla, explicarla, y eso hace que devenga en una gran política de todo vale. Bueno, vamos a entrar de lleno en la presentación y ahora sí vamos a cuestiones más profundas. El primer silencio incómodo que yo traje para ustedes dice que bajo ningún punto de vista es fértil concebir el sentido de lo inclusivo en términos de un aparato homólogo de lo especial. Si bien el estatus del sintagma educación inclusiva puede ser descrito en términos de algo que carece de plena conciencia de sí mismo, es decir, no tiene referencia objetiva sobre quién es, sobre lo que forma su saber, y al ser subyugado a través de los signos definitorios de la educación especial, nos enfrentamos a la regulación de un esquema de pensamiento que opera a través de la metáfora que yo denomino engañador engañado. Es decir, un saber que actúa sin referencias objetivas sobre sí misma, sin categorías, sin identificar cuáles son sus conceptos ordenadores, las categorías que forman su objeto, ¿no? Las teorías que lo informan, etcétera. Por eso digo, actúa sin referencia objetiva sobre sí misma, produciendo un saber que se encuentra engañado y que produce múltiples formas de engaño. Y esto es bien interesante, porque de alguna manera la metáfora engañador-engañado parte de la premisa de que nace un saber tergiversado, que no se conoce plenamente y que no está centrado en su verdadera naturaleza epistemológica y que actúa con una alta efectividad produciendo engaño a nivel de las prácticas de conocimiento. Esto mismo en traducción se llaman eh, lemas, que son explicaciones que todo el mundo ocupa, pero que inducen errores. Y lo mismo pasa aquí. Por lo tanto, en la parte de los silencios incómodos también podríamos decir que la educación inclusiva en términos ya de una política de imaginación del mundo, de lo que hace en cuanto a un régimen de percepción, ¿no? Podemos decir que la educación inclusiva desarrolla modos para imaginar y su tarea es modos de imaginar o modos de pensar, pero que contravengan los probables. Es decir, ¿qué son los probables en filosofía? Lo que conocemos, que sean capaces de desafiar aquello que conocemos, aquello que nos incomoda, aquello que forma nuestros grandes objetivos de lucha. Una persona que se declara a favor de la inclusión tiene que saber a ciencia cierta qué es la exclusión. Tiene que saber explicar la mecánica constitutiva de la exclusión y no solamente basarse en la filosofía de la denuncia, que es denunciarla, sin comprender las articulaciones que tiene a nivel institucional, a nivel pedagógico, a nivel relacional o cultural. El gran ámbito de enfrentamiento o el gran enemigo visible y más potente que tiene la inclusión es la exclusión, ¿no? Sino más bien también la educación inclusiva, cuando dice que apela a modos de imaginar, también ella se interesa por abrir los posibles, pensar la arquitectura educativa, ampliar el horizonte de sentido. Y en ese sentido, entonces, podemos decir que la pérdida de fuerza crítica de su argumento, ¿no? Es algo evidente y ella se ha consagrado a través de un discurso acrítico que se ha centrado más bien en niños con problemas o en la constitución de una práctica especializada para niños especiales, lo que viene a constituir un error, ¿no? Y por lo tanto, si la educación inclusiva ha desperdiciado su fuerza crítica, entonces aquí hay una pregunta: ¿cómo volver a imaginar en las actuales dinámicas del capitalismo global la lucha contra la exclusión? Porque al final del día, por más que nos declaremos en contra del capitalismo,
somos el capitalismo, lo reproducimos, lo habitamos y necesitamos encontrar formas de imaginación que contravengan eso que llamamos como probable, ¿no? Y de alguna manera no conocemos otros diseños societales. Y por otro lado, surge otra pregunta: ¿cómo levantar las potencias subversivas a través de las imágenes de la inclusión? ¿Mm? Entonces, cuando me refiero a las imágenes, son las imágenes de pensamiento, pero también las patoformes, que podrían ser en términos de Warburg, ¿no? Los modos los estados emocionales a los que nos induce este discurso, sus imágenes, etcétera. Y otra tensión también que observamos es que hay un exceso de imágenes para pensar, hablar sobre la inclusión, lo que termina debilitando el imaginario. Si ustedes hacen el ejercicio ahora de poner Google y poner el sustantivo inclusión, se van a dar cuenta que esas imágenes que aparecen desactivan los imaginarios críticos. En el fondo, reducen la diversidad a una cuestión pasiva del encuentro entre un chino, un norteamericano, un asiático, ¿no? Y llenos de colores. Desactivan posiciones críticas y confirman un cierto imaginario acrítico con la diferencia, y vuelven a instalar la política como politista del trabajo con el otro, ¿no? Una relación pasiva, armoniosa, ¿no? Y por lo tanto necesitamos recuperar el entendimiento que la imaginación en el campo de la inclusión escapa a la imaginación formal, ¿no? Y se proyecta justamente para hacerse en la clausura, es decir, a partir de lo que tenemos, necesitamos abrirnos a otras formas de imaginación que permitan contrarrestar, ¿no? Los modos a través de los cuales pensamos estos problemas. Y en ese sentido, entonces, la educación inclusiva como categoría de análisis puede definirse como un concepto amplio y no fijo que nos permite leer diversas categorías teóricas, convirtiéndose en una forma de pensamiento móvil. Y esta va a ser una de sus principales propiedades epistemológicas, el pensamiento móvil, un pensamiento que está en permanente movimiento, que funciona en el pensamiento de la relación y de la traducción. En ese sentido, entonces, la educación inclusiva no puede definirse en los paradigmas de las actuales disciplinas porque desborda su objeto, y eso hace que ella construya un objeto completamente nuevo que no se disocia, no se distancia, ni tampoco es indolente de sus raíces intelectuales. En ese sentido, entonces, la educación inclusiva, a diferencia de lo que dice la filosofía de la ciencia, no vamos a encontrar un gran objeto de estudio previamente definido, bien caracterizado, no, sino que vamos a estar en presencia de un objeto de conocimiento excéntrico, postdisciplinar, y que de alguna manera, más que hablar de un gran objeto de conocimiento, estamos en presencia de una multiplicidad de objetos de conocimiento, como yo llamo una red objetual, ¿no? Y que surge a partir de distintas clases de traducción epistemológica. En este sentido, podemos decir entonces que debido a que la educación inclusiva constituye una nueva práctica, ¿no? O un nuevo término aplicado a un conjunto diverso de prácticas, interpretaciones, metodologías y orientaciones políticas, no podemos asumir que estamos estudiando un cuerpo fijo de conocimiento. Y esto es bien interesante porque de alguna manera lo que estamos viendo acá es que em, lo que estamos viendo aquí es que no estamos en presencia, ¿no? De un grupo, de un cuerpo, de un marco teórico fijo, sino que se informa a partir de múltiples prácticas sociales, políticas, culturales, económicas, a interpretaciones de orden epistémica, metodológica, orientaciones políticas, y todo esto hace que el campo sea complejo de definir. De hecho, una de sus principales propiedades epistemológicas es su difícil definición. En este sentido, entonces, podemos decir que la teoría de la educación inclusiva que propongo no presenta un punto de partida claro. Esto es lo que me condujo a la afirmación de que su saber emerge a través de un singular efecto de diasporización. ¿Qué es una diáspora? Una dispersión,
¿no? Donde hay saberes que flotan, que viajan, que cambian, que se movilizan de un lado a otro, pero al encontrarse entre ellos, abren nuevos puntos de conexión, inauguran nuevos objetos, nuevas ideas, ¿no? Y por lo tanto podemos decir que este es un conocimiento que se construye en la dispersión, en el nomadismo epistemológico. Y este efecto de diasporización, de dispersión, es reflejo de un conjunto de influencias que deambulan sin detención de un lado a otro. Esta es la condición de su capacidad heurística, que su capacidad heurística manifiesta que es una teoría neomaterialista, es decir, que es una teoría que no es especulativa, que a uno no se le ocurre en el escritorio, sino una teoría que está mediada, está informada permanentemente por las tensiones sociales, como diría Habermas, por las relaciones extrateóricas, es decir, por las demandas sociales, las protestas, las luchas activistas que van penetrando el campo de la ciencia, de la teoría y van produciendo un nuevo objeto de conocimiento. No es una construcción intrateórica exclusivamente, una teoría que surge del escritorio, desde lo que el teórico, el investigador, eh, planifica o plantea, ¿no? Eso es el efecto neomaterialista y además que reconoce que sus planteamientos tienen un impacto en la subjetividad, en el mundo psíquico de quienes la habitan. Por eso que siempre es importante preguntarnos cuál es el efecto psíquico, psicológico, infrapsicológico que produce la inclusión en aquellos estudiantes que son supuestamente incluidos en el sistema escolar y que no puede agotarse en movimientos previos, nuevamente aparece la idea del movimiento, sino que es algo que se transforma y altera en su propia evolución. De este modo, potencialmente siempre hay otro conjunto de preocupaciones a los que se puede dirigir la teoría, otros lugares a los que puede trasladarse la teoría y otras estructuras de poder que se pueden desplegar para examinar. En tal caso, dentro de las observaciones críticas que yo quise compartir con ustedes, podemos darnos cuenta de la pregunta, ¿qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto? ¿Es un paradigma? ¿Es una metáfora? ¿Es un dispositivo heurístico? ¿Es una metodología? ¿Es una teoría? Y aquí nos tendríamos que aclarar en torno a cada cosa. Por ejemplo, un concepto. Los conceptos tienen estado, estatus metodológico, a diferencia de las palabras, que las palabras no tienen estatus metodológico, es decir, no nos ayudan a pensar problemas de análisis, las palabras siempre tienen un uso inflacionario, surgen rápido, desaparecen rápido, pero no nos permiten comprender un objeto de conocimiento, como lo haría un concepto. ¿Ya? Un paradigma viene a ser un esquema general de interpretación de la realidad con acuerdos científicos establecidos por una comunidad, ¿no? Y tiene niveles de construcción en el desarrollo de su teoría. Una metáfora es lo que más se aproximaría, porque las metáforas son explicaciones creadas por distintos grupos para documentar un problema, pero que no le pertenecen a ningún grupo en específico. Un dispositivo heurístico viene a ser un modo de pensar innovador para resolver un problema en la sociedad y una metodología que es la gran deuda que este campo tiene, que es formas de investigar. Y la inclusión, si aparte de no tener una teoría, no tiene metodologías de investigación que le sean propias para investigar sus problemáticas, ¿no? Entonces, lo que sigue aquí es interesante bajo mi postura porque nos permite preguntarnos cómo enmarcar el sintagma educación inclusiva a través de la noción de teoría, ¿no? Y que esto implica preguntarnos qué teoría es y, eh, y justamente si ustedes me preguntaran, yo diría que qué tipo de teoría es. Fundamentalmente es poscrítica, ¿no? Y postdisciplinar. Poscrítico es el gran momento que vivimos en la educación, ¿no? Preocupados por la raza, el género, la clase, las epistemologías del sur, eh, por las modalidades existenciales y culturales de aquellos grupos construidos al margen de la historia, etcétera. Y aquí, aparte del dilema definitorio que yo ya advertía de la inclusión con Christopher Wallace, que nadie sabe definir con exactitud qué es la educación inclusiva y por lo tanto
traza un problema en su identidad científica, esto quiere decir que hay un problema en su índice de singularidad, ¿no? También nos plantea la idea de que es un campo de difícil definición. Y como tercer dilema definitorio es lo que aparece aquí, que lo comparte con la interseccionalidad y que dice que la inclusión, que es un fenómeno estructural, ¿no? Que tiene que ver con las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad y también es relacional con el modo en que convivimos y coexistimos, la inclusión como categoría de análisis enfrenta un problema definitorio particular. Es decir, participa de las relaciones de poder estructurales que producen estos problemas y de las representaciones culturales que las interroga. Por lo tanto, todos los dilemas de lo poscrítico participan de esto. La raza también enfrenta el mismo dilema, la clase, la discapacidad, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la inclusión es un poderoso proyecto político, no partidista, no parlamentario, sino político, como dice Chantal Mouffe, que atienda a los verdaderos problemas que generan el conflicto social, ¿no? Aquello que nos incomoda, la exclusión, las opresiones, la injusticia. Y en ese sentido es bien importante entender que la inclusión, el feminismo y la interculturalidad tienen el mismo estatus, es decir, son poderosos proyectos políticos, pero con manifestaciones totalmente distintas. No, no es que la inclusión y la interculturalidad una está dentro de la otra o viceversa, ¿no? Y esto nos lleva entonces a reconocer que la inclusión participa de las relaciones estructurales y relacionales que interroga y atiende al conjunto de acciones o modos de convivencia, relacionamiento que son el reflejo de las relaciones de poder a nivel estructural y a nivel de la micropráctica. Y aquí, cuando yo acuño este concepto de la micropráctica, es la red de interacciones que vivimos en la cotidianidad, ¿no? El microcosmo, la familia, el barrio, etcétera. Y ahí es importante reconocer que la inclusión es un fenómeno estructural, tiene que ver con el funcionamiento de las reglas institucionales de la sociedad, que son las que crean la estructura económica, política, social, y que estas reglas impactan en las reglas de funcionamiento del sistema escolar. Por lo tanto, en la medida en que estas reglas no tengan salud social, cultural, no haya opresión, violencia, acá eso no va a desaparecer. Y por lo tanto, la inclusión puede ser entendida desde mi posición académica como un proyecto intelectual que construye una estrategia de resistencia epistémica, una micropolítica, ¿no? Porque está interesada en analizar cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación o pueden inducir a distintas clases de complicidad con la segregación, con la discriminación, aun cuando se comprometen con argumentos y profesan argumentos críticamente democráticos. Y en ese sentido, entonces, o albergan propuestas del esencialismo liberal, que es lo más claro que podemos encontrar en las políticas educativas hoy. Esto quiere decir políticas educativas que, por un lado, a nivel retórico, apelan a la justicia, a la democracia, a las epistemologías del sur, a la diferencia, a la multiplicidad, a la diversidad, pero en la práctica la gramática educativa sigue presentando pruebas estandarizadas, evaluaciones estandarizadas, sistemas de burocratización en los contratos laborales de los docentes, etcétera, ¿no? Entonces, este esencialismo liberal es el choque o el antagonismo de marcos de valores que en el fondo para explicar los dilemas de la diferencia, ¿ya? Y también es importante en términos ya propiamente epistémicos entender a la inclusión como un pegamento epistémico metodológico, es decir, como un entramado gramatical complejo que se compone de múltiples autores, de múltiples teorías, sujetos, métodos, metodologías, territorios de análisis, pero que no es simplemente que lo alberga todo, no es un filosofema exclusivamente. Bueno, en cierta manera lo es, ¿no? Pero no es una teoría que lo albergue todo, sino que al ser un campo de difícil definición, entran en contacto muchos problemas de análisis, ¿no? Y eso exige de operaciones de traducción. Y es ahí donde esto se vuelve muy complicado.
Por lo tanto, en términos epistemológicos o exclusivamente teóricos, podríamos decir que la educación inclusiva es una teoría sin disciplina. Las disciplinas científicas se caracterizan por tener un objeto claramente definido y un método claramente definido. La psicología, la historia, la antropología. Sin embargo, la educación inclusiva tiene una red objetual, una multiplicidad de temas de estudio, de objetos teóricos, objetos empíricos, que desbordan los marcos paradigmáticos de las disciplinas actuales. Y por eso es que yo sostengo que es una teoría sin disciplina, porque su naturaleza epistémica es postdisciplinar. Esto quiere decir que su objeto, su red objetual, sus temas de estudio, solo se pueden entender por fuera y más allá de los marcos disciplinarios o de los límites de las distintas disciplinas. Por eso, al sostener que a pesar de no presentar un estatus disciplinario, fabrica un objeto u red objetual ambivalente, compleja, multidimensional, de carácter eminentemente fronteriza y postdisciplinar, ¿ya? Articulando cuestiones específicas en torno a esta red de objetos, vinculada esencialmente a lo educativo, pero no olvidemos que la naturaleza real de la inclusión es estructural y no un problema pedagógico como hemos entendido, ¿no? Y esto de alguna manera reconoce que es un conjunto de temas de estudio, de objetos teóricos, de objetos empíricos y de análisis que pueden ser aplicados a problemas sociales, políticos, culturales, económicos, etcétera. Y concebida así, la vamos a reconocer que su estructura de conocimiento funciona en un contextualismo radical, en un gran espacio de pensamiento en el que se conectan recursos epistemológicos, teorías, metodologías de distinta naturaleza. ¿Ya? Y eso hace, al igual que los estudios culturales, que sean entendidas como un objeto abierto, es decir, que está en constante devenir, en constante modificación, y esa es en sí misma la naturaleza de la ciencia educativa o la pedagogía, y que se puede utilizar de distintas maneras. Pero aquí lo interesante es la pregunta que dice por qué la educación inclusiva concierne a la educación en general. Y esta es la pregunta que las comunidades educativas y que la investigación debiese dar pistas, ¿no? Porque en el fondo, hablar de educación inclusiva es hablar a secas de educación. Es decir, lo que llamamos inclusivo desde esta perspectiva ampliada, no reducida, a la travestización con la educación especial, nos lleva entonces a sostener que los atributos centrales de lo que llamamos inclusivo habitan en lo más profundo del hecho educativo, como vamos a ver a continuación. Al concebir la inclusión como un pegamento epistémico, metodológico y analítico, es decir, compuesto por distintas teorías, conceptos, disciplinas, interdisciplinas, territorios, sujetos, da cuenta entonces de un entramado gramatical complejo y que resulta de la asociación de múltiples predicados, argumentos, ¿no? Que van dando cuenta de un espacio de pensamiento heterogenésico, como diría Deleuze, un espacio de pensamiento. Cuando ocupo la noción espacio de pensamiento me estoy refiriendo a Avi Barbour, ¿no? Un gran teórico de la arte, ¿no? Y que en el fondo dice, bueno, existe un espacio de pensamiento donde entran en contacto todos estos recursos metodológicos, teóricos, lenguajes, categorías, sujetos, metodología, pero que cada uno de esos elementos son completamente diferentes unos de otros y eso hace que ensamblen un espacio heterogénico, un espacio de lo diferente, de lo diferente. Y por lo tanto, el campo de la inclusión, en términos de Virno, ¿no? Requiere ser analizado a partir de conceptos que provienen de ámbitos de conocimiento y de autores diversos. ¿Ya? Y lastimosamente, en la ciencia educativa, por los modos de pensar, por los desempeños epistemológicos que este campo tiene en su tradición intelectual,
no hay muchas respuestas. Uno tiene que salir como investigador a buscar estas respuestas en la filosofía, en la sociología, en la teoría racial, en la interseccionalidad, en lo decolonial. Y por lo tanto también decir que la formación del campo epistemológico de la educación inclusiva nos presenta una estructura de conjunción compleja, es decir, donde elementos completamente distintos están circulando, están funcionando como una especie de mesa de montaje, donde una cosa se superpone, se mueve, cambia, pero al encontrarse abren nuevos horizontes de sentido. Y esto hace, en términos epistémicos, que cada uno de estos saberes forjen, creen, constituyan un espacio de disposición de disciplina, un espacio en el que la sociología, la teoría crítica racial, el feminismo, lo decolonial, etcétera, los estudios sobre neurodiversidad, los estudios sobre mujeres, los estudios queer, se posicionen de una manera singular para justamente focalizar estos problemas y dar paso a esta teoría. Y eso también implica una disposición histórica específica de verdad, una forma de saber que responda cabalmente al presente. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué es entonces lo que este estilo de investigación y análisis haría al interior de lo que llamamos ciencia educativa y la pedagogía en general? ¿Qué cosas no podría hacer si continúa operando dentro del marco analítico y conceptual tradicional que se funda sobre su error más exitoso, que es tomar la educación especial y presentarla como inclusiva? Y aquí llegamos a otras observaciones críticas que tienen que ver con su base epistemológica. Todos los campos de conocimiento poseen una base epistémica. Esto quiere decir que de alguna manera las bases epistemológicas trazan dos cosas: el modo en el que el conocimiento se construye y por lo tanto pensamos sobre sus objetos de análisis, los desempeños epistemológicos o hábitos de pensamiento, y por otro lado, la forma en que investigamos. Por lo tanto, todo en investigación tiene una base epistémica. Y en ese sentido, entonces, podríamos darnos cuenta de lo siguiente, que la educación inclusiva presenta una base epistemológica postdisciplinar. Las postdisciplinas son el estadio terminal de todos los procesos que antes conocemos. Las disciplinas, las pluridisciplinas, las interdisciplinas, la antidisciplina, la transdisciplina, etcétera. ¿Ya? Son más conocidas en el mundo anglosajón, por supuesto, por ejemplo, los estudios sobre performance son de una base fundamentalmente postdisciplinar, es decir, nacen por fuera y más allá de muchas raíces intelectuales, de muchos marcos epistemológicos. Y en ese sentido, entonces, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué tiene de interesante la partícula post? Fíjense, post crítico, yo dije, postdisciplinar, es la comprensión epistemológica de la educación inclusiva. Preliminarmente, quisiera señalar que la palabra de origen latino o el prefijo pos, ¿no?, presenta implicancias sustanciales para su comprensión teórica. Si bien la naturaleza del conocimiento de la educación inclusiva presenta un marcado carácter postdisciplinar, ¿no?, por la diversidad de recursos que en ella participan, su sentido y alcance teórico se inscribe en el giro postcrítico, es decir, las raíces intelectuales que este campo tiene surgen de lo que llamamos giro postcrítico, ¿no? La preocupación por los debates de género, el multiculturalismo, lo postestructuralista, la teoría crítica de la raza, los estudios críticos de la discapacidad, la epistemología del sur, etcétera, que en el fondo son el momento educativo que vivimos. Pero epistémica e ideológicamente, el prefijo pos no se reduce a un sistema de sustitución como algo lineal o transitorio, ¿no? Sino más bien actuaría en términos de algo que altera, ¿no?, en un doble impulso de creatividad y posiciona otros modos de percepción, otros ángulos de visión sobre el proceso educativo. Y en ese sentido, entonces, podríamos decir que su propósito no se refiere exclusivamente a desintegrar algo, sino más bien expresa un carácter de transición,
de apertura, de configuración en configura algo completamente indeterminado y que puede ser descrito en palabras de Stuart Hall como un movimiento dialógico sin superación dialéctica. Entonces, en ese sentido, entonces cabría hacernos algunas preguntas. ¿Cuáles son las interrogantes teóricas y los conceptos que permiten pensar el campo de producción teórica llamado educación inclusiva? Y aquí podríamos identificar al menos cinco: la ideología, la multiplicidad, las configuraciones anti y postdisciplinarias, las relaciones exteriores, la estructura teórica abierta y justamente todo lo que son las prácticas analíticas heterogéneas y sobre todo a nivel ontológico la política de lo menor o de la fuerza singularizante del ser humano o aquello que describe los múltiples modos existenciales del ser humano. Por lo tanto, el campo epistemológico de la educación inclusiva se va a componer, y ya para cerrar esta parte, se compone de complejas e intensas estrategias y mecanismos de importación y exportación. Pero cuando yo importo y exporto algo para generar su saber, no lo dejo ahí, sino que recurro a estrategias de traducción. Recursos epistemológicos que pueden ser de naturaleza heterogénea, que yo extraigo de otros campos, disciplinas, territorios, etcétera, pero que sin duda el proyecto epistemológico llamado educación inclusiva, recurre a tomar prestadas herramientas teóricas, instrumentos conceptuales, recursos metodológicos de otras disciplinas, siempre y cuando lo someta a traducción. Si no, se queda atrapado en el aplicacionismo epistémico, tomar lo que dice la filosofía y en términos retóricos parecer que genera algo nuevo, pero en la práctica no ensambla ningún cambio, como diría Chomsky, a nivel sintagmático, en el orden de los productos. No obstante, sus formas constructivas no se limitan y o reducen a un sistema de préstamos, más bien recurren a condiciones de traducción y rearticulación, dislocando sus fuerzas hacia otros rumbos. Por lo tanto, la epistemología de la educación inclusiva, que para mí es no una verdad sacrosanta, sino la explicación a las condiciones de producción de su conocimiento, o más simple, al modo en que su conocimiento se construye, ¿no? Se enmarcan dentro de lo que llamamos la epistemología de la dispersión, porque su orden de construcción funciona en la diáspora y en el nomadismo, ¿no? Y de ahí que su orden de producción se expresa en la diseminación y en lo diaspórico. Sus vínculos se sustentan en flujos móviles, dando lugar a expresiones de entrecruzamientos, hibridación, plasticidad, que emergen de nuevos flujos, pudiendo conectar y desconectarse con cualquier otro creado o aniquilado. Y también podemos decir que cada uno de sus objetos que dan vida a este campo, sus métodos, influencias, teoría, compromisos éticos, proyectos políticos, sujetos, territorios, disciplinas, conceptos, saberes, discursos, en, en definitiva, una gran multiplicidad de recursos o singularidades epistémicas van a ensamblar una estructura teórica y metodológica compuesta justamente por un sistema de constelaciones que explicita una situación inestable de la que emerge siempre la interrupción de lo nuevo. Pero aquí no quiero caer en la retórica filosófica de lo nuevo, que muchas veces termina siendo lo mismo, sino para eso necesitamos las operaciones de traducción, ¿ya? Y por lo tanto, la inclusión, para cerrar esta parte de las observaciones críticas, sostener que la inclusión como categoría de análisis alberga una amplia variedad de teorías y enfoques críticos, y eso convierte a este campo en un campo que conecta distintas perspectivas críticas, poscríticas y revolucionarias contemporáneas, ¿ya? Y también se constituye en un movimiento social de oposición, es decir, genera un conjunto de tecnologías de oposición y de transformación para desafiar las ideologías dominantes y aquellas ideologías que puedan funcionar dentro de un marco preestablecido. Y también al ser concebida como un movimiento social diferencial,
toma prestada mediante la performatividad de lo rearticulatorio aportes de diversa envergadura que provienen de los movimientos críticos contemporáneos, que son raíces intelectuales de este campo, como los movimientos de la mujer, de los niños, de la raza, los movimientos antirraciales, de las sexualidades no normativas o a favor de la liberación humana, etcétera, que son todos los movimientos de base antihumanista que luego surgieron en un primer momento de la lucha activista y luego se institucionalizaron en las universidades del primer mundo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, podríamos decir que la inclusión va a operar como una estrategia escultórica y de intervención en el sistema mundo. Cuando yo hablo de una estrategia escultórica es que modela la realidad. Y además esto tiene una fuerza que yo llamo principio de audibilidad, que solo con escuchar el término uno se predispone mentalmente y esto designa un signo heterodoxo, dislocativo, ¿no? Y un proyecto de conocimiento de resistencia, es decir, es una epistemología de la resistencia, ¿no? Y que su comprensión epistemológica aporta elementos que contribuyen a materializar distintas acciones autoconscientes de la resistencia y que no solo justamente busca generar mecanismos de oposición de manera artificialista, como muchas veces encontramos en la estructura social. En este sentido, entonces, si tuviéramos que tomar sus niveles de construcción científica, podríamos decir a nivel ontológico que ella traza una política de la multiplicidad, de singularidades a nivel de una epistemología es postdisciplinar, es que no está fija en ninguna disciplina y que su conocimiento se construye en el diasporismo y en el nomadismo epistemológico que se da o posee un universo conceptual donde sus conceptos están basados en la multiplicidad y tiene un universo metodológico que aquí es donde está el gran punto más crítico, que a nivel de las metodologías de investigación este campo no posee metodologías de investigación que le sean propias. En tal caso, podríamos sostener entonces que la educación inclusiva no suscribe a ninguna práctica teórica o metodológica en particular, sino que se construye a través del movimiento, el encuentro, la plasticidad y la constelación de múltiples saberes, objetos, teorías que van a formar un pensamiento temporal para problematizar los principales fenómenos educativos, sociales, culturales, y que trabaja en las intersecciones y más allá de las intersecciones que se pueden dar entre una disciplina y otra. Y esto es lo que define entonces la contingencia de su objeto. Por lo tanto, como ya hemos dicho, ya en muchas oportunidades en esta ocasión, el campo de la educación inclusiva es un terreno fundamentalmente disputado por una multiplicidad de disciplinas, teoría, objetos, métodos, territorios, sujeto, influencia, modos de análisis, conceptos, saberes, compromisos y proyectos políticos. Cuando digo disputado es porque solamente en la pedagogía hemos llamado a todas estas discusiones inclusión o educación inclusiva, pero la historia intelectual, la historia intelectual es una rama de la historia social que analiza cómo las ideas van evolucionando a través del tiempo y van generando gramáticas de comprensión o modos de pensamiento, nos damos cuenta que en la historia intelectual del término las mismas luchas fueron absorbidas por los estudios queer, por los estudios de mujer, por el feminismo, por la epistemología subalternas del sur global, pero solo en la pedagogía le hemos llamado educación inclusiva y o inclusión. Sin embargo, esto que decíamos anteriormente va a construir un espacio no disciplinar, es decir, es decir, viaja permanentemente y no linealmente por todos ellos. Y en cada nuevo aterrizaje ella va extrayendo lo más relevante, lo más significativo de cada campo, de cada recurso epistémico. Es como que yo tomara las distintas teorías, lo mejor, lo más rico, lo que enriquece, lo que está en sintonía, lo que conecta, ¿no? Lo bato y genero un nuevo objeto de conocimiento. Y ese batir es el sinónimo de la traducción, ¿no? Pero esto también es importante, que al encontrarse cada uno de estos recursos van a abrir espacios, ¿no? para el pensamiento. Bueno,
Entonces, para cerrar esta primera parte, podríamos decir entonces que la construcción epistemológica de la educación inclusiva se expresa o se construye este conocimiento en un patrón llamado del encuentro y del movimiento y lo que va a formar un pensamiento temporal, ¿no? Y por tanto, al afirmar que la educación inclusiva es una teoría sin disciplina, estaríamos diciendo que no solo se refiere a su naturaleza postdisciplinar y a la producción de lo nuevo, sino más bien a un mecanismo de reorganización de toda la ciencia educativa. Y esto es interesante porque de alguna manera moviliza cambios en todos los dominios y subdominios de lo que llamamos la ciencia educativa. Y el conocimiento que va creando emerge a partir de de la extracción de los aportes más significativos, diaspóricos y viajeros que va tomando de distintos campos del saber. Por lo tanto, su naturaleza indisciplinar, postdisciplinar, que no está fija en ninguna disciplina, exige también de nuevos modos de lectura y producción de cada uno de sus abordajes. Por lo tanto, la epistemología de la educación inclusiva eh, desde su surgimiento ha sido tematizada y problematizada en función a un espacio relacional de conexión de múltiples objetos, problemas, métodos y teoría que mayoritariamente se interesan por el devenir humano, por los problemas de la opresión, por los daños estructurales de nuestras sociedades y que tienen como gran centro de discusión las patologías sociales crónicas, que son endémicas al sistema mundo que conocemos. Sin embargo, esta espacialidad epistémica no va a configurar o emerger un pensamiento temporal, definiendo lugares de configuración, fases en las que se asientan ciertos conceptos, ciertas ideas, ¿no? Y que todo esto va moviéndose a partir de un patrón de movimiento y desplazamiento que es lo diaspórico, y lo rizomático alude a las múltiples raíces intelectuales que este campo tiene. Y todo eso va a formar una zona de contacto, un espacio de pensamiento donde ellas se encuentran, se irritan, dialogan, pelean, se unen, pero que al interactuar sacan chispa y abren nuevas posibilidades. Aquí lo más interesante es la pregunta que yo coloco acá y que dice, ¿cuáles son los objetos, los métodos, las teorías entre las cuales se moviliza, ¿no? Y opera la comprensión epistémica de la educación inclusiva? Y así se vería un poco el campo de investigación que ella va formando, ¿no? Se encuentra el feminismo por un lado, ¿no? Con los estudios queer y generan un nuevo objeto, y así sucesivamente. ¿Ya? Por lo tanto, este campo es como funciona en términos de Deleuze y Guattari en la lógica de un mapa abierto, que es conectable en todas sus dimensiones, desmontable, reversible, susceptible de recibir constantes modificaciones, pero puede ser roto, invertido, adaptarse a montañas de cualquier naturaleza, ser comenzada su realización por un individuo, un grupo, una formación social, se le puede dibujar un nuevo muro, concebirlo como una obra de arte, concebirlo como un lienzo, ¿no? Construirlo como acción política o como una meditación. Puede ser uno de los caracteres más importantes del rizoma, tener siempre múltiples entradas. Y aquí llegamos justamente a lo que yo llamo los enredos genealógicos, ¿no? Que en el fondo son múltiples raíces de conocimiento, raíces que tienen que ver con los estudios de la subalternidad, con la epistemología queer, con los estudios de feminismo, los estudios de mujer, los estudios de negritud, los estudios antirracistas, los estudios críticos de la raza, los estudios de mujer, los estudios trans, las teorías de la filosofía política, lo de colonial, y así un gran listado de raíces intelectuales, pero que todas estas están de alguna manera enredadas y necesitan de traducción, porque este es un campo, y esto es lo que hace la difícil definición, es un campo de muchas raíces intelectuales donde hay distintos lenguajes teóricos, distintas preocupaciones políticas, distintos intereses, ¿no? Y distintos objetos de análisis. Como para pasar a otro tema que tendría que ver con la cuestión estética y también política de la inclusión,
Yo quisiera preguntarles cómo estamos en el tiempo, si estamos bien. Sí, doctor, vamos bien. Ya, gracias, Maribel. Entonces, en ese sentido, podríamos decir como primera verdad incómoda que el género académico y el movimiento sociopolítico, para mí, es un género académico porque se investiga, hay programas de maestría, de doctorado, de postdoctorado, hay revistas dedicadas a este tema, hay libros, congresos, ¿no? Es un género académico. Y es un movimiento sociopolítico de defensa, de lucha, de discusión. eh, Se propone entonces articular formas para visualizar aquello que no ha sido nombrado, visibilizado y representado, es decir, todo aquello que ha quedado de alguna manera marginado en el juego de la polis a partir de la división, ¿no? que se hace entre quienes tienen plenamente la palabra para hablar y que ese lenguaje penetre las estructuras del mundo de aquellos que no. Entonces, la inclusión más que albergar mayor en número de niños matriculados en la escuela, tiene este reto ético-político de aprender a reconocer cuáles son las múltiples sensibilidades o colectivos sociales que no han sido nombrados, visibilizados y representados. Y esto de alguna manera trae a colación la necesidad de superar los entrecomillamientos ontológicos y la presencia de regímenes ontológicos prefabricados, es decir, modos en los cuales pensamos la existencia desde una artificialidad, desde un saber experto, desde un saber biomédico, pero imponemos una explicación sobre lo que sería esa potencial existencia, justamente limitando su devenir. Entonces, mucho de lo que hemos hecho en nombre de esta confusión, esta travestización con la educación especial, impone una multiplicidad de regímenes ontológicos prefabricados. En ese sentido, entonces, tendríamos que sostener un debate postcolonial, es decir, que los conceptos a través de los cuales denunciamos un determinado problema forman parte de los mismos problemas que criticamos. Este llamamiento de orden postcolonial es central para discutir una de las incomodidades contextuales que enfrenta el pensamiento crítico en su magnitud. Muchos de los conceptos a través de los cuales denunciamos aquellos problemas que nos preocupan hacen parte de lo mismo que criticamos. Y este sería un primer ejercicio del cual partiría una potencial epistemología subalterna, es decir, cómo desafiamos este logos totalizador, pero también los modos en que, en lo que Sousa llama el imperio cognitivo, la sociología de la ausencia y la sociología de las presencias, ¿no? De las presencias sería la hegemonía y de las ausencias todo aquello que ha sido condenado a la zona del no ser, del no existente, de un sujeto que existe físicamente, pero no existe fenoménica, social, culturalmente, a ojos de esa sociedad. Por lo tanto, una tercera verdad incómoda nos dice que es la que yo partí mi intervención, que hablar de educación inclusiva no es hablar de educación especial. A pesar de que este sea el principal secreto a voces, se insiste arbitrariamente desde el mainstream educativo, ¿no? en insistir en esto a nivel planetario. ¿Ya? Por otro lado, podríamos reconocer tres grandes puntos de partida o tres grandes argumentos. Un primer argumento que nos dice lo siguiente. La educación especial es una forma de inclusión, por supuesto, así se demuestra en la historia de la educación. Pero la inclusión no es una forma de lo especial, no nace de ella. Es más, la educación inclusiva no es un parasinónimo, como se ocupa hoy día, de la educación especial. Ellas no son hermanas, son como primas, pero un poco lejanas. La inclusión no es una forma de lo especial, es un mecanismo de transformación del mundo y del sistema educativo. Y como argumento 2, podemos decir cuando la educación inclusiva se confunde con la educación especial, se impone una falsa política de transformación. Y por lo tanto, la inclusión nada tiene que ver con lo que llamamos necesidades educativas especiales, porque eso es un eufemismo que nace en el marco de la educación especial,
o del régimen normocéntrico de la diferencia y más bien trata de hacer frente y de emitir un dictamen acerca de la exclusión. Y como argumento 3, no sabemos con exactitud qué es la educación inclusiva, ¿no? Entonces, aquí también mucho de esto, sobre todo el 2 y el 3, se reproduce en términos del sistema educativo. Ahora, llegado a este punto, yo quisiera un poco subrayar en esto. ¿Qué pasa si yo le hago esta línea al calificativo inclusiva? Desaparece, ¿no? O sea, este sintagma educación inclusiva forma un nuevo paradigma, un nuevo modo de pensar, sí, pero también en esa acción paradigmática, en ese impulso de renovación paradigmática, lo que hace es conectar y permitir reconocer que los planteamientos de lo que llamamos educación inclusiva o inclusión son inherentes y residen en lo más profundo del acto educativo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, más allá de la crítica pop al capitalismo, ¿no? Preguntarnos por qué hemos llegado en nuestras sociedades a esto, ¿no? Porque una del gran llamamiento que van a hacer la epistemología subalterna o del sur global es reconocer que en términos educativos el sur global se caracterizaría en un espacio geopolítico, interseccional, multiposicional, pero por sobre todo caracterizado por el empobrecimiento de la existencia, la castración de la conciencia, la precarización de la vida. Y en ese sentido, entonces, todos los modos de conocimiento que van a emerger ahí, epistemologías queer, epistemología indígena, epistemologías del sur, epistemologías neurodivergentes, etcétera, van a tener como gran premisa de análisis no contrarrestar los tres grandes diseños globales: el capitalismo moderno, el patriarcado y el colonialismo. Entonces, esta crítica a estos tres grandes diseños globales justamente es que la educación inclusiva en el sur global tiene que combatir. Pero ella va a ser un poco reacia a la crítica arbitraria, al análisis desmedido en contra de un capitalismo solamente declaratorio, ¿no? Aquí ella lo que le interesa es combatir los efectos de los tres grandes diseños globales que son el patriarcado o el heteropatriarcado, el tema de la globalización, el capitalismo y el colonialismo, ¿no? Bueno, en ese sentido, entonces, hecha esta precisión, tendríamos que decir que en términos puramente investigativos, lo que hace que un análisis sea inclusivo no es el uso del término educación inclusiva en una tesis, en una investigación. Pero te van a decir, ¿pero cómo? Ni su ubicación en una genealogía familiar, ni su elaboración de una lista de citas estándares. Te van a decir, pero yo hice mi tesis y cité libros de inclusión. Sí, pero no sabemos cuál era la inclusión que se proponía ahí. Por lo tanto, más bien, lo que hace que un análisis sea inclusivo es la adopción de una forma de pensar sobre el problema de la igualdad y la diferencia y su relación con el poder. Un poder que es performativo, que funciona en la lógica de mascaradas, actúa de maneras diametralmente distintas de la realidad, poniendo mascaradas, pero en la práctica, ¿qué es lo que hace esto? Eh, actúa como la lógica del virus, se multiplica rápidamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, de alguna manera, la gran pregunta aquí es, ¿cómo pensamos sobre el problema de la igualdad, pero también de la diferencia y su relación con el poder? ¿Ya? Y por lo tanto, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿no? Los lenguajes, entre paréntesis, a favor de la diferencia, son capaces de desdibujar cada uno de los abismos que marca la hegemonía y que dibujan la discriminación y la segregación. Esta es una de las preguntas, es decir, los lenguajes críticos con los cuales entramos en contacto hoy son capaces de desdibujar estos abismos, ¿no? Que instala que marca la hegemonía y que justamente figuran la discriminación y la segregación, y cómo entonces podríamos generar un modo de imaginación pedagógica y política, ¿no? Que contrarreste estos efectos, ¿no? Ahora, esto tiene que ver mucho, y de hecho, esto que vamos a empezar a hablar, el principal propósito del postdoctorado que tenemos en el CLEI, que es justamente cómo focalizamos la educación inclusiva de cara al sur global.
a los problemas del sur global, que más que aumentar el número de niños matriculados en la escuela, que más que hablar de políticas, cultura y práctica, ¿no? Toda la parte que está marcada abajo con verde, más oscurito, es el sur global. Primero, decir que el concepto de sur global tiene una base marxista, sí, un concepto que fue desarrollado por Gramsci, que luego mutó, fue capturado por los estudios de desarrollo económico que hablan de países del primer mundo, del tercer mundo, y luego justamente llega a los estudios postcoloniales, ¿no? Y se entiende como, a través de Gayatri Spivak, como un espacio de persistente empobrecimiento de la existencia y castración de la conciencia. Y en ese sentido, entonces, nos damos cuenta que todas estas zonas del sur global son el espacio, ¿no?, de la colonización o de los proyectos imperiales. ¿Qué tiene que ver esto con la inclusión? Tiene que ver mucho, porque el discurso de la inclusión nace en la zona de la hegemonía, nace en la zona del norte global, que se encarga de la representación sociopolítica, producir explicaciones, imágenes de pensamiento, argumentos a favor de los oprimidos, creando leyes, decretos, documentos técnicos normativos para cambiar su vida, pero en la práctica la realidad sigue funcionando como de costumbre, y sobre todo porque esta idea de inclusión se extiende a distintas zonas del mundo sin ninguna traducción, sin ninguna clase de mediación epistémico, social o cultural. Por lo tanto, de alguna manera, el discurso mainstream de la inclusión es un discurso elaborado por el norte global, pero transferido sin ninguna clase de mediación a nuestros territorios del sur global y en nuestro caso de las Américas, ¿no? En ese sentido, entonces, este discurso pasa por alto la división de la línea de pensamiento abismal de Sousa, ¿no? Donde él divide el mundo entre la zona del ser, que sería la zona del privilegio racial, pero también la zona de la existencia válida, del humanismo clásico, del capacitismo, de la heterosexualidad, de la burguesía, ¿no? En contraposición, en el sur global, de una zona del empobrecimiento de la vida, de la zona del no ser, de las relaciones fantasmáticas, de la no existencia, ¿no?, caracterizadas fundamentalmente por la negación ontológica y la opresión racial, y donde la existencia es menos que una infrahumanidad, ¿no? Y de alguna manera se transfiere un discurso arbitrario de una justicia abstracta, especulativa, con procesos educativos que no tienen relación con las tensiones estructurales que vive el sur en cuanto a la precarización. Y en esta imagen nos queda muy claro, porque esta imagen es del Congo belga, nos queda muy claro que el gran problema de los oprimidos es que participan en la comunidad del lenguaje solo en forma de comprensión, la estesis, no de posesión de exis. Esto es lo que Rancière llama el reparto de lo sensible, es decir, cómo estos grupos históricamente oprimidos, desplazados, ¿no?, tienden justamente a existir fantasmáticamente, es una presencia ausente, pero que al interior de una sociedad participan solo en lenguaje de comprensión y no de posesión. Sujetos que están, pero que su lenguaje es incapaz de penetrar las estructuras de poder. Esto es lo que Spivak llama, y aquí Spivak coincide temáticamente con Rancière, lo que Spivak llama si puede hablar el subalterno, ¿no? Y que en el fondo, cuando ella dice el subalterno no puede hablar, es porque no puede completarse, tiene que ver un poco con esa idea. Incluso dicha modalidad de participación denota no solo la incapacidad inicial de aquellos por reconocer en estos últimos no solo determinados derechos, sino incluso la mera capacidad de hablar y de verbalizar para manifestar sus pretensiones. Si tuviéramos que llevar esto del sur global a la educación inclusiva, nos vamos a encontrar, vamos a abandonar el paradigma de los déficits, de las ontologías ortopédicas que se fundan, o su principal pieza argumental parte del reconocimiento de una naturaleza humana oprimida o del daño a la individuación, por sobre justamente una comprensión sobre la heterogeneidad radical del ser. Esto implica el reconocimiento de los excluidos, pero como grupos construidos al margen de la historia, de los cuales la gran deuda sería justamente
de lo cual implicaría justamente volver a revisar sus narrativas, sus criterios de legibilidad ontológica, etcétera. Y para superar este efecto de la naturaleza humana oprimida, que fundamenta siempre en defecto, en patología, en lenguas que son inferiores, gramáticas que no existen, etcétera. Y también en términos epistémicos nos lleva a reconocer que la inclusión posee la capacidad de interrumpir las dinámicas de producción del conocimiento, lo que llamamos la alterdisciplinariedad, ¿no? Es decir, cómo un discurso, un objeto, un saber se desplaza a otros campos del conocimiento, penetra sus discusiones y genera nuevas líneas de investigación, nuevos marcos de conocimiento. Y también el modo en que nosotros conocemos las imágenes, ¿no? Implica preguntarnos cómo se miran estas imágenes, cuáles son los gestos, las reapropiaciones, porque en la historia de las imágenes de los grupos excluidos siempre está la idea de la alteridad, de algo que está subyugado al poder, que está en opresión, que está en un plano más trasero, con rasgos más grotescos, etcétera. Y por lo tanto, la educación inclusiva ontológicamente desarraiga el defecto del otro y ello evita que caigamos en esta edificación jerárquica de sujetos que son plenamente humanos, de otros que no lo serían, ¿no? Y por lo tanto su gran llamamiento, y con esto ya estoy casi cerrando para no aburrirles más, es la idea de desfigurar la inclusión, fracturar lo sensible. Es decir, si queremos hacer emerger otros modos de conocimiento, otros modos de saber, otros modos de percepción, hay que desfigurar el discurso y con ello fracturar el régimen de sensibilidades dominante. Aquí aparece nuevamente la superación de una naturaleza humana oprimida y justamente la educación inclusiva en términos estéticos y ontológicos, ella se va a hacer la pregunta en torno a lo irrepresentable. Es decir, hay algo que no puede ser representado y va a decir que a su vez este es un concepto multiposicional cuya actancia se despliega para demostrar cómo, producto de un determinado régimen estético, ha proliferado una partición de lo sensible, una división del mundo que ha oscurecido a determinadas unidades del humano como inferiores, como subalternos, como construido al margen de la historia. Y lo que más conocemos en términos de las diferencias son grandes diferencias universales centradas en la raza, en la capacidad o la discapacidad y en los trastornos cognitivos. Lo que demuestran estas tres imágenes son una ontología que está reprimida y que por lo tanto puntualiza en el problema del daño al yo o al problema de la individuación. Y finalmente, con esto cierro decir que una de las principales obstrucciones visuales que tiene este campo es justamente en la circulación de sus mecanismos de sensibilidad. La educación inclusiva necesita de gestos imaginantes, otros de otros modos de pensar sobre sus problemas para producir otras formas de conocimiento y pensamiento sensible. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Espero sinceramente haberles aportado en algo. Nuevamente muchas gracias a Maribel y también a Olga. Pues al contrario, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que las compartencias, acá le llama el doctor Ángel Díaz Barriga, que el día de hoy tuvimos todo lo que pudimos y no asimilar porque era algo de lo que estábamos hablando precisamente de todo aquello que nos falta de repente vincular y visualizar. Tenemos muchas preguntas, no sé cómo esté de tiempo para a lo mejor eh, escucharlas y más adelante, si en algún momento le es posible, pues compartir las respuestas. Leo un poco los comentarios. Desde el inicio de la sesión decían qué tanto los docentes estaremos conscientes de las formas de exclusión que practicamos día a día. Ya lo mencionó, doctor, los estándares. Es posible hablar de una educación inclusiva mientras mantenemos estructuras escolares, criterios de evaluación y formas de enseñanza que fueron diseñados para la homogeneidad y no para la diversidad.
Entonces, la traducción es el proceso de adecuación de los marcos ontológicos, teóricos, epistémicos y hasta epistemológicos de un campo de estudio a otro. Las palabras, términos, categorías que se usan seleccionan para dar a conocer lo invisibilizado, enmarcan la ontología de ese grupo social y su significado, construido por estos grupos, definen el que son y por qué y hacia dónde van. Y bueno, muchas felicitaciones y muchos agradecimientos. No sé si tenga un espacio para poder a lo mejor compartir con nosotros parte de lo mucho que se comentó aquí, y se preguntó. Doctor, ¿tendrá unos minutitos que nos regale Sí, para sí, las sí, tengo por cuestiones? lo menos 15 minutos. Muchas gracias. Adelante. Sí, bueno, pues en general esas son algunas de las muchas, de qué manera el lenguaje incluyente y no sexista actúa como un pilar en la edificación de modelos educativos y qué tanto los docentes estaremos conscientes de la forma de exclusión que practicamos día a día. Olga, ¿me podrías ayudar, porfa? Porque en un momento como que se cortó mi señal. Sí, claro, claro. Las comparto, aunque están en el chat, la primera y la última leí, de qué manera el lenguaje incluyente y Ok. no sexista actúa como un pilar fundamental en la edificación de modelos educativos. Y la otra, qué tanto los docentes estaremos conscientes de las formas de exclusión que practicamos día a día. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si en realidad los educadores van con, la mayoría de los educadores van con su cabeza a discriminar, segregar a los alumnos, ¿no? Sin embargo, creo que vivimos en en una imaginación, en un modo de pensar que tiene naturalizadas muchas cosas. ¿Ya? Así como hoy día existe una naturalización y una hipersensibilidad para muchas cosas que también terminan enflaqueciendo estas discusiones, porque no todo, por ejemplo, es discriminación, es bullying, es negatividad. Las comunidades educativas lo primero que tienen que hacer es aclararse qué vamos a entender por tal cosa, porque esto es un arma de doble filo para los estudiantes, las familias y los educadores. Pero por otro lado, también entender que en la sociedad no existen eh, discriminaciones o segregaciones únicas, generales, universales, sino que cada comunidad educativa tiene variables de desigualdad que le son propias al estilo interseccional, es decir, tienen, por ejemplo, una matriz interseccional propia, relaciones o ejes de dominación o de opresión que son propios a esa comunidad y que afectan al lenguaje, a las prácticas educativas de esa comunidad. No es que todo el México tiene las mismas desigualdades, por supuesto hay unas que son generales, transversales, pero cada realidad local las tiene las propias. Y sobre todo yo creo que, y esto no lo digo yo, lo hice la investigación hace muchas décadas, si los educadores venimos la mayoría de clases populares, ¿no? ¿Por qué se va a reproducir un sesgo en la educación? No es como en otras disciplinas, ¿no? Quienes se dedican a ser maestros en general no son personas muy acomodadas. En general los maestros venimos de sectores más bien de clase obrera, de clases medias, ¿no? Y esto es interesante, pero lo que hay, el problema es que en Latinoamérica no haber movilidad de clase, eso hace que muchas veces estas desigualdades se acrecienten cuando el profesorado no investiga, no tiene un universo más amplio, etcétera. Y creo que eso es importante tenerlo muy presente. Y sobre todo creo que lo que más daño hace a la educación es entender que este exceso de intuicionismo, ¿no? Como eso le es pésimo en educación. ¿No? Yo que soy maestro de primaria, formado como maestro de primaria, es algo que nunca he comulgado muy bien con eso. Y sobre todo, que muchas veces nosotros tenemos como la visión representacional del otro es lo que limita o pone techo al pleno desarrollo de las personas, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una observación importante de considerar.
Y por otro lado, en relación a quien preguntaba por el lenguaje incluyente, lo que llamamos lenguaje incluyente deriva de dos vías. La fácil lectura, que es la facilitación del discurso escrito para personas que sabiendo leer o escribir no comprenden lo que leen, y luego que eso se transversaliza al lenguaje claro y se llega a esto del lenguaje incluyente. Yo no sé si existe algo que pueda liberarse del sexismo, del capacitismo. No, no sé si hay un lenguaje que esté liberado, que esté exorcizado de eso. ¿Ya? Eso lo quiero decir. Porque en general el tema no se resuelve poniendo una E ni una X. Porque incluso hay muchos grupos que no están ahí representados en su identidad, en sus construcciones lingüísticas, etcétera, ¿no? Entonces, pero entiendo que el beneficio que eso tiene es justamente es un uso identitario. Eso no tiene que ver con las políticas de la diferencia, tiene que ver con las políticas identitarias, ¿no? Creo que eso lo que hace justamente, por lo menos en grupo de identidades sexuales no normativas, estudiantes trans, les ayuda justamente a ser visibilizados. Pero no sé si a todos los estudiantes que tenemos, que son todos singulares en sus modos de existir, beneficiaría eso. Lo importante es que sí le quita la carga, en cierto sentido, opresiva, pero no estoy seguro si se va a existir un lenguaje que no fuera sexista, porque lo que conocemos es un régimen heteropatriarcal. Entonces no conocemos otras configurantes de pasiones, de afecto, de políticas de afecto, etcétera, ¿no? Y también alguien que pregunta acá, ¿cómo podemos entender la inclusión dentro del entorno educativo? Bueno, primero, desde mi posición académica, no como una extensión de la educación especial, no como un interés de la comunidad educativa para puntualizar en los defectos, en la opresión de la naturaleza humana, no en la idea de artificial de que hoy qué lindo, tenemos más niños incluidos, están todos dentro de la escuela, cuando el problema se da que por ley los niños tienen que estar en la escuela. En México los niños sí o sí por ley tienen que estar, pero ejerciendo el derecho educativo, ellos enfrentan situaciones diferenciales donde se ven arrastrados hacia las fronteras del derecho en la educación. Entonces creo que esas son como premisas, por lo menos para mí, fundamentales y sobre todo cómo replantear el concepto, se podría hacer desde lo que yo planteo de las múltiples singularidades. Entonces creo que todo esto implica como disociarnos mucho de lo que aprendimos cuando estudiamos pedagogía, ¿no? Porque también esa formación es muy moderna y también muy colonial en el sentido modernista y colonial, en el sentido que privilegia el sujeto universal, el sujeto de narrativa o de trayectoria homogénea, etcétera. Eso puedo señalar, Olga. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, nos podríamos quedar nosotros toda la noche y todos los días escuchándole. Creo que nos deja pensando demasiado en todos estos planteamientos que se tienen y todo este horizonte que traza el día de hoy. De verdad, nosotros queremos agradecerle y seguirle invitando. Ojalá que pueda ser en México tenemos una especie de padrino, alguien que está ahí acompañándonos, ¿no? En esta comunidad que la verdad fue de lujo, gracias a Mari Tinoco, que el día de hoy nos hizo el favor de contactar al doctor. Y pues hay muchas más preguntas, muchas más felicitaciones, pero no queremos abusar de su tiempo. Entonces, únicamente, Lulú, si nos haces el favor de compartir, decirles que tenemos en esta comunidad que estamos creando, un círculo de facilitadores en donde una vez al mes nos pensamos reunir para compartir eh, estas, pues estas experiencias y ver cómo ahora podemos llegar a todas estas post no solamente, dice el doctor, decía el doctor Dossel, ¿no? Estas transmodernidades, entonces, cómo llegar a ser comunidad. Y nosotros lo estamos planteando desde la comunalidad a través de la praxis, pero siempre con un enfoque de colonial. Estas son algunos de los compañeros que formamos parte del círculo y queremos que ustedes también se unan a estar con nosotros. Agradecerle, doctor Aldo, por ahí le haremos llegar su constancia y ojalá que podamos pues ser parte de toda esta, todo este
esta idea, este movimiento y bueno, ahí yo aspiro a estar en el postdoctorado acompañándoles. Muchas gracias. Que tengan excelente noche. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, lo que necesiten, ya tienen mi contacto. Muchas felicidades por este espacio que es tan necesario en los tiempos actuales. Bonita noche y espero haberles aportado algo. Muchas Demasiado. gracias, doctor. Bonita noche. Hasta luego. Gracias.